Muy buenos días a todos ustedes. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y estaremos presentando, además de esta actividad y de invitarlos para que en la tarde nos acompañen a la conmemoración oficial que hace este instituto en conjunto con una de nuestras organizaciones civiles más entusiastas y de mayor apoyo y solidaridad para estas causas, para que nos acompañen todo el día hasta las 8 de la noche. Vamos a tener actividades y presentaciones relacionadas con esta conmemoración. Sobra decir la importancia de la salud mental y porque la conocen y porque la hemos estado revisando en todo este evento. Pero anunciarles también que el día de ayer y en el transcurso del día de hoy van a estar pasando un video que se llama Hablemos de Salud Mental. Hay una iniciativa de parte del instituto a través de una de nuestras colaboradoras, la doctora Sol Durán, y del voluntariado a través de su presidenta, la arquitecta Mariana de la Fuente, de iniciar nuestra incursión en las redes sociales, en este específico caso en la plataforma Instagram, si estoy bien, si no me equivoco, bueno, en Instagram esa todavía apenas voy en el Facebook. Entonces, en el Instagram vamos a subir un video en donde invitamos a una serie de embajadores de la salud mental. Hablemos de salud mental, es el logo, ahorita ya me lo voy a poner. Y ahí tenemos artistas, futbolistas, personajes, empresarios y demás que nos van a ayudar en este fenómeno de contagio positivo en las redes sociales, nos van a ayudar para empezar a decir eso. Hablemos de salud mental. La lucha contra el estigma pasa por la normalización, entre comillas, de lo que ocurre. Las personas con enfermedades mentales, los familiares con enfermedades mentales, los profesionales que nos dedicamos a la salud mental y las diversas maneras como entendemos los problemas de la salud mental y sus tratamientos y demás, no tienen por qué seguir siendo discriminados, estigmatizados, separados, etcétera. Borremos esas páginas de la historia para comenzar a tratar a nuestros hermanos. Todos somos susceptibles, todos en algún momento, yo en lo personal, hemos padecido de algún trastorno mental en alguna etapa de nuestra vida. Y esta condición de perder sus derechos humanos o de ser segregados o de ser tratados, no lo vamos a seguir permitiendo y todos tenemos que sumarnos en esa lucha. Entonces, el video está, yo no entiendo muy bien, pero la cosa es que todos lo bajen y todos lo contagien y todos lo retuiteen, o bueno, no es retuitear, ¿cómo se llama? Reinstagramien, o ¿cómo se llamará? Bueno, pero de alguna manera que nos ayuden a difundir todo este asunto, ¿bien? Bueno, a propósito de eso, el tema que vamos a tocar ahorita es un tema central. Se llama gobernanza. El marco de gobernanza en políticas en salud mental en México. En este simposio vamos a revisar este tema, el doctor Mark Hufty, que a su vez va a ser el conferencista magistral que sigue. En el año 2006 definió a la gobernanza como aquellos procesos de acción colectiva que organizan la interacción entre los actores, la dinámica de los procesos y las reglas del juego, informales y formales, con las cuales una sociedad determina sus conductas, toma y ejecuta sus decisiones. Trasladándolo al ámbito de la salud serán los arreglos institucionales que regulan a los actores y los recursos críticos que tienen influencia sobre las condiciones de cobertura y acceso a los servicios de salud. Estamos hablando, pues, de la implementación de políticas, planes y leyes que promueven sistemas de salud equitativos. En salud mental, el desarrollo y la implementación de políticas y planes bien definidos representa, pues, todo un reto para nosotros. Por ejemplo, en el año 2017, la OMS publicó la actualización del Atlas de Salud Mental, que proporciona información y datos sobre el progreso hacia el logro de estos objetivos. El primer objetivo de este plan es el fortalecimiento del liderazgo y la gobernanza en salud mental. Por ejemplo, se reportó que solo el 72% de los Estados miembros tienen una política o plan independiente para la salud mental y el 57% una ley de salud mental independiente. En los últimos 5 años, el 62% de los Estados miembros de la OMS
han actualizado sus políticas, es decir, si hay un poquito más de avance, y 40% su ley de salud mental. Más del 50% de los países han desarrollado o actualizado sus políticas, planes y leyes alineados con los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos. La coordinación exitosa de los servicios de salud mental involucra a muchos actores, tanto dentro como fuera del sector de la salud, lo que permitiría fortalecer las vías de atención. Se requiere el apoyo y liderazgo para garantizar la colaboración de los interesados y la acción intersectorial. Sin embargo, los recursos humanos y financieros asignados para la implementación siguen siendo limitados. Solo el 20% de los Estados miembros de la OMS reportaron que los indicadores están disponibles y se utilizaron para monitorear la implementación de la mayoría de los componentes de sus planes de acción. O sea, imagínense, no han de tener indicadores, ¿por qué? Pues porque no han de tener nada, o sea, no han de haber desarrollado nada. Bueno, en ese sentido, por eso la relevancia del tema, vamos a hablar del mismo con algunos... Vamos a presentar a nuestros invitados distinguidos de esta ocasión y vamos a presentar en primer término a la doctora Lina Díaz con el tema Gobernanza en las políticas de salud mental en México. La doctora es médico cirujana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con la especialidad médica de psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Obtuvo el grado de maestría en epidemiología en el Instituto Nacional de Salud Pública y el de doctorado en ciencias en sistemas de salud en el mismo instituto. Realizó una estancia de investigación doctoral en el Instituto Internacional para Desarrollo de Estudios en Salud Mental en Ginebra, Suiza. Está certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, es miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y de la Federación Mundial de Psiquiatría Biológica. Trabajó como asistente y jefa de un servicio en el hospital psiquiátrico y desde hace 4 años trabaja con nosotros primero en los servicios de atención psiquiátrica y ahora en el Instituto Nacional de Psiquiatría como investigadora en ciencias médicas C. Entonces ha dirigido tesis de nivel maestría y especialidad y ha publicado trabajos de investigación científica e impartido conferencias a nivel nacional e internacional en temas de psiquiatría clínica y psiquiatría social como temas específicos del campo de estudio de los sistemas de salud. Lina, pues, es una líder, una de las primeras personas que incursiona en estos temas en el marco de los temas de gobernanza y pues tengo mucho agrado en presentárselas. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Madrigal, por su amable presentación. Muchas gracias también a los participantes de este simposio. Es un privilegio y un honor contar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, el tema que vamos a tocar de gobernanza, bueno, pues es de gran relevancia. A lo largo de las presentaciones vamos a comprender un poquito más por qué. Y bien, si... Sí. Gracias. Si bien se tocó el tema en los objetivos del desarrollo del milenio, realmente los avances ahora se van a ver mucho más transformados en lo que es los objetivos del desarrollo sustentable. Y en este sentido, el guión que les voy a presentar de manera muy resumida es sobre la aparición de la salud mental en este contexto, la carga global de la enfermedad debida a los trastornos mentales y cuál ha sido la respuesta social, así como la importancia de la gobernanza en el contexto de las políticas de salud mental. ¿La que sigue? ¿La que sigue, por favor? Bueno, si bien la salud mental ya estaba en los objetivos del milenio, ahora en los objetivos del desarrollo sustentable lo que podemos ver es de que ya tiene como acciones concretas y engloba acciones de los sistemas de salud. Es por eso que en el objetivo 3, que es de garantizar las vidas saludables y el bienestar para todos, en todas las edades, se hace alusión específica a una política pública que es reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles y aquí específicamente a través de la promoción, la prevención y el tratamiento en salud mental. Esto es una meta a mediano plazo, están proponiendo para el 2030.
Bueno, y lo más importante es de que ya se hace sobre un eje primordial de los sistemas de salud, que es lograr la cobertura universal. Y lograr la cobertura universal, pues es acceder a los servicios de salud que sean de calidad, que sean equitativos, eficientes, seguros, pero sobre todo que genere protección financiera, que no es otra cosa que por acceder a servicios de salud la gente no genere gastos de bolsillo o empobrecedores. La que sigue, por favor. Bueno, sin embargo, a pesar de que tenemos de la investigación muchísimas formas de saber cómo podemos incidir en la promoción, en la prevención y en el tratamiento de los trastornos mentales, realmente en la práctica, en el escenario real, es como un poco lento esta acción, y podemos ver cómo a nivel mundial, no es exclusivo de México, podemos ver cómo los trastornos mentales siguen en aumento. Más o menos en 3 décadas pasaron del lugar 13 al 6º lugar, y esto es con un incremento casi de la mitad en términos de la prevalencia. Actualmente las métricas que se utilizan para ver el peso de las enfermedades no es nada más las estadísticas de morbilidad o de mortalidad. Tenemos que ver indicadores también como aquellos que generan años de vida vividos con discapacidad, o inclusive un indicador muy eficiente que es como las muertes prematuras ocasionadas por tener esa enfermedad, en este caso el mental. Generalmente los trastornos mentales, en sí los trastornos mentales como tal, no nos generan muerte prematura. Generalmente son años vividos con discapacidad. Y en este sentido, si vemos el siguiente indicador, ¿es el que sigue? Podemos ver cómo del lugar 6º pasan al 2º lugar a nivel mundial. Y si ven el porcentaje que ocupa dentro de todas las enfermedades que están clasificadas en este estudio, podemos ver que ocupa el 2º lugar con un porcentaje de 14.41. Y esto es a nivel mundial. A pesar de que pasó al 2º lugar a nivel mundial, en nuestro país no es así. ¿Sí? Podemos ver cómo en países de la región inclusive los trastornos mentales se ubican en el primer lugar, con un porcentaje de 14.74, pero México ocupa también el primer lugar, pero con un porcentaje un poquito mayor, ¿no? de casi 15%. Considerando esta prevalencia, podrían decir, bueno, a lo mejor no es mucho, pero ustedes saben cuántas patologías se clasifican dentro de este estudio de carga global de enfermedad. Bueno, aproximadamente son 310 patologías. Entonces, cuando uno ve que esta de trastornos mentales ocupa un 15%, podrán ver la magnitud del problema que tenemos. La que sigue. Bueno, si bien nuestro país no es así como que el que más prevalencia tenga de trastornos mentales, podremos ver ahí en el mapa de la discapacidad que generan los trastornos mentales. Tenemos también cifras parecidas quizás a Finlandia, ¿no? O a China, por ejemplo, como podemos estar en el mapa. Pero la respuesta o la distribución de los trastornos mentales sí es muy distinta en nuestro país. ¿Qué sigue? Por ejemplo, podemos ver que los niños y los jóvenes son los que mayor prevalencia tienen de trastornos mentales, y eso es bastante grave, ¿no? Porque genera mayor discapacidad a largo plazo, y no estamos haciendo intervenciones y dejamos que tengamos los pacientes como los estamos observando generalmente los que hemos trabajado en hospitales psiquiátricos. ¿La que sigue? Bueno, ya todo esto, ¿cómo ha respondido nuestro sistema de salud? ¿La que sigue? Pues no muy buenas noticias, ¿no? Históricamente el presupuesto que se ha destinado para atención de la salud mental ha sido muy bajo en comparación a los países del mismo nivel de ingreso. Ustedes saben, el país es de ingresos medios altos, y pues bueno, se destina el presupuesto a salud como si fuéramos un país de ingresos bajos. Esto evidentemente impacta en la escasez de los recursos para atender la salud mental, y podemos ver ahí
Estamos muy parecidos como a países de Centroamérica, pero eso es y de ahí puse a Chile, un país sudamericano que también tiene como cifras muy parecidas al nuestro. Pero algo también interesante es que nuestro país lo que hace mucho más daño o es más lacerante es la distribución inequitativa que se tienen de esos recursos. Podemos ver, por ejemplo, en la Ciudad de México, tasas de psiquiatras de 21 por 100,000 habitantes, y hay estados, aquí por ejemplo Chiapas, Zacatecas y Tlaxcala, que no tienen ni siquiera un psiquiatra por 100,000 habitantes. Esto pues evidentemente pues es una manera injusta de tener esos, escasos recursos, pero sobre todo mal distribuidos. ¿Aquí sí? Entonces, pues la respuesta, pues en este sentido tenemos un rezago en la identificación de los trastornos mentales. Tenemos prioridad baja, esto es histórico, no es de esta administración, es de siempre. Evidentemente, esos malos resultados en salud que tenemos que se traducen en la carga global de la enfermedad, lo que tenemos es inclusive datos de exclusión social, quiere decir que la población más vulnerable no logra acceder. Imagínense la población de Chiapas que no hay psiquiatras, pues evidentemente va a haber un rezago en su atención. Entonces, eso es lo que justifica que tengamos que hacer una intervención desde las políticas públicas. ¿La que sigue? Para abordar en el tema de las políticas públicas, es hacer investigación desde el sistema de salud para el diseño, instrumentación y ejecución de las políticas de salud de una manera exitosa. Pues se debe de tener un consenso entre todos los actores involucrados. Y este análisis de la dimensión política, de la interacción de los actores, pues es lo que determinan la gobernanza. Sí. Para fines prácticos, al buscar cómo es que se desarrolla este proceso de gobernanza, pues no encontramos como precedentes en nuestro sistema de salud. Hicimos una revisión muy minuciosa de la literatura y a través de aportación de grandes expertos que nos acompañan hoy en este simposio, es que adoptamos este término, conceptualizándolo así, como un proceso de acuerdo en la toma de decisiones en la cual intervienen todos los actores, ya sea desde los proveedores de servicios como los usuarios de estos servicios, y deben de tener los roles bien definidos en la demanda de atención de la salud mental, con un enfoque centrado en el paciente y que sea la decisión basada en evidencia, con responsabilidad y rendición de cuentas. Vamos a ver qué tan encontramos este fenómeno en nuestro sistema de salud. ¿La que sigue? Este es el esquema que propuso el doctor Mark Hopchi. Este esquema, pues lo que hace es algo muy interesante porque hace una separación de los elementos que constituyen a la gobernanza. Esto es con el fin de poderla analizar y poder entender el fenómeno que está pasando. Tenemos actores estratégicos y actores de interés. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues es la manera de que llegan a tener ahí la participación en el sistema. Estratégicos son designados de manera formal, pero ustedes saben que tenemos otros actores que tienen incidencia en las políticas sin que ocupen un puesto formal dentro del sistema, como los líderes de opinión, por ejemplo. Los actores, a través de cierta normativa regulativa y constitutiva, tienen que ponerse de acuerdo para tomar decisiones. Este proceso de toma de decisiones, pues generalmente tiene que hacer en diversos espacios o diferentes niveles de acción, pueden ser locales, pueden ser regionales o pueden ser mundiales. Y ¿qué es lo que se gesta en los puntos nodales o los espacios de decisión? Pues es una variante de problemas y que esa discusión pues nos va a generar una serie de toma de decisiones o que se va a volcar en los resultados que vamos a tener. Este esquemita así muy esquemático, pues es lo que es la gobernanza en sí mismo. La que sigue, por favor. Pues a través del trabajo exploratorio que hicimos de algunos actores en el sistema de salud mental en nuestro país, hicimos 20 entrevistas con una guía de entrevista que contempló diversos indicadores de las políticas en salud mental. Y lo que podemos observar es que tuvimos 14 actores estratégicos y 6 actores de interés.
Y pues bueno, aquí encontramos desde personal que fungía como directivos, subdirecciones, nivel de prestadores clínicos, usuarios, pero también entrevistamos a líderes sociales. Y pues bueno, lo que pudimos observar es de que la mayoría de los actores ocupan un puesto formal en el sistema de salud, pero sin embargo no se someten a un proceso de selección formal. Muchas veces, o la mayoría de ellos, fueron asignados de manera directa, ¿no? Lo que desconocemos cuál es el mecanismo para asignar a alguien, ¿no? O sea, de repente ya está ahí, pues ya no sabemos cómo llegó. Esto también hace que tengan no todos tienen el mismo perfil, ni académico, ni gerencial, ni de gestión, ni siquiera, bueno, tampoco las áreas de expertise, son como muy diversas, ¿no? Y la que sigue. Y pues bueno, evidentemente los actores tienen diferentes niveles de influencia en la toma de decisiones en políticas. Y lo que podemos ver es de que cómo se decide cuál es el nivel de influencia. Bueno, es a través de las entrevistas, se hace el análisis y se pasa a un software de análisis político que se llama Policymaker, y a través de eso va catalogando a los actores en diversos niveles de influencia. ¿A través de qué? Pues a través de estas características que es un algoritmo que combina, por ejemplo, que el actor esté a favor de esa política, que tenga disponibilidad para apoyarla y, tanto con recursos como con organización, y que pueda tener como plantearse objetivos para poder apoyar esa política. En este sentido encontramos 3 niveles de influencia de los actores entrevistados. Esos fueron actores con un nivel alto, un nivel medio y un nivel bajo. La que sigue, por favor. Aquí está el mapeo de los actores y podemos ver cómo en el nivel alto, que es como el azulito más oscuro, solamente encontramos 2 de los 20 actores. La mayoría de los actores se distribuyen en el nivel bajo de influencia, que es el círculo más periférico. Y lo interesante es de que no solo no tienen poder de influencia en la toma de decisiones, sino que inclusive hay 2 actores que están en contra de las políticas vigentes en ese momento cuando se hizo la exploración. ¿La que sigue? Bueno, aquí perdón por la imagen, está media extraña, los colores, pero bueno, aquí lo que podemos ver es cómo tienen diferentes cualidades en términos de liderazgo, de gerencia, de administración y de gobernanza. Generalmente nuestros actores tienen los de influencia alta, que son los azulitos, podemos ver cómo tienen influencia solo unos de ellos en la cuestión de liderazgo. Algunos a nivel de gerencia, pero solo los de actores que tienen o están catalogados con poder de influencia alto. Generalmente la mayoría de actores están marginales, o sea, no tienen participación alguna en la toma de decisiones en materia de política. Y gobernanza, bueno, pues es como el rubro en donde menor se puede ver que tengan alguna participación. ¿Qué sigue? Algo interesante es también cómo ejercen los que pueden, cómo ejercen ese poder en la toma de decisiones. Y vemos aquí que la mayoría, bueno, de los que toman decisiones, pues lo hacen por recursos monetarios o recursos que se llaman capital social, que es esto como pues el prestigio o el hecho de pertenecer a cierta colaboración, a cierta institución, etcétera. Y bueno, ¿y cómo hacemos para ejercer ese poder? Bueno, pues a través de la negociación. Esa es como la exploración que encontramos en nuestros actores. La que sigue, por favor. En términos de cuáles son esos indicadores de gobernanza que podemos encontrar para fines de entender cuál es el alcance que tienen los actores o a qué nos referimos cuando decimos si tienen o no gobernanza, bueno, pues es a la planeación y a la formulación de políticas. Y aquí pues solamente los 2 actores que estaban en el centro, en los que tienen alto poder, pues son los que pueden de alguna manera incidir en la formulación de políticas. La mayoría de actores no lo hace. Y aquí algo interesante en la cuestión de recursos, digo, toda política se debe de acompañar de designación de recursos, o sea, de un presupuesto. Y pues aquí en México no, o sea, cada vez hay más y más políticas y no hay más y más inversión. Entonces,
y de hecho los actores que entrevistamos, ninguno de ellos tenía incidencia sobre el presupuesto, sobre recursos monetarios, aunque algunos sí tenían como solo la distribución de ese recurso. ¿La que sigue? Bueno, si bien todos los actores conocen que el sistema no se está desempeñando muy bien, tampoco se puede hacer mucho. De hecho, no hay como mucho poder en decidir cuáles recursos necesitamos y la formación de los mismos. No hay mucho acuerdo con las universidades para la formación de cuántos recursos o cuántas matrículas necesitamos de personal de salud mental. Algo que podemos notar es de que el poder de convocatoria para la toma de acuerdos es muy, muy baja. De hecho, la mayoría de actores dicen, no, a mí no me convocan para que yo participe en la toma de decisiones. A mí solamente me convocan para darme indicaciones. Y eso, bueno, pues también hace que quizás no marchen en el mismo sentido para apoyar esas políticas. ¿La que sigue? En la capacidad de información, también lo que estábamos viendo es de que tenemos un débil sistema de información. Y bueno, con los resultados que tenemos, tampoco es de que hagamos gestión de la información. Entonces, bueno, difícilmente las decisiones se hacen basadas en la evidencia. En la transparencia y rendición de cuentas, bueno, no todas las instituciones tenían una rendición de cuentas, a pesar de que sabemos que están obligados a decirnos en qué se gastan los recursos, poco se exige sobre este término. ¿Sí? Bueno, las normativas que nos regulan en el sistema de salud, bueno, pues son utilizadas por todos nuestros actores, tanto de tipo constitutivo como regulativo. Pero algo muy interesante que sucede en todas las instituciones es de normas que no están descritas ni están basadas en algún documento, sino que son normas informales. O sea, eso de que, por ejemplo, llega alguien y hay que atenderlo antes que todos, etcétera, como que se pasan muchos reglamentos dentro de las instituciones y pues eso genera cierta confusión también en cuáles son como los procesos de atención. La que sigue, por favor. Bueno, este es el esquema final que resulta de gobernanza en la exploración que hicimos. Y aquí podemos ver cómo son dos tipos de actores importantes que se tienen. Por un lado, los usuarios y por otro lado, los prestadores de servicios. Por parte de los usuarios, lo que pudimos observar es de que ellos no tienen mucha percepción de cuál es su estado de salud mental, cuáles opciones tienen de tratamiento, ni cuáles serían como las circunstancias para llevar un proceso de atención a otro. Por parte del prestador, lo que desconoce de los usuarios muchas veces son sus necesidades de atención reales, sus preferencias individuales, cuáles son como sus redes, sus valores, cultura, etcétera. No tenemos como mucho conocimiento de eso. Por lo tanto, nuestros pacientes siempre van a tener como cierta asimetría en la información que deben de conocer para poder atender. De hecho, son pacientes generalmente que tienen bajo empoderamiento, esto es por la información que tienen. Muchos de ellos no están satisfechos con la atención y los consentimientos informados no son como de lo más efectivos cuando les decimos de qué se trata, darle una atención o un fármaco. Y evidentemente la atención está basada en los medicamentos. Difícilmente hacemos como otros tipos de intervenciones. Sí. Y por parte de los proveedores, lo que estamos viendo es de que, bueno, nos desenvolvemos en dos escenarios. Todos son servicios federales o servicios estatales. Y bueno, el escenario clínico y comunitario, lo que podemos encontrar es de que, bueno, no es para nadie desconocido. Tenemos un servicio fragmentado de atención. Son servicios que no son resolutivos, que muchas veces no ayudan al paciente, ¿no? A veces tienen como reacciones secundarias. Tenemos un gran desconocimiento de la enfermedad mental, inclusive al interior del sistema de salud. Hay una cantidad de prejuicios enormes que genera este desconocimiento, inclusive discriminación. Recuerdo casos como, por ejemplo, un paciente transgénero, o sea, no saben a dónde colocarlo cuando requiere un internamiento, si pasa a la sala de varones o a la sala de mujeres. Esas cosas que nos puede llegar a tener inclusive cuestiones de discriminación del propio personal de salud, bueno, es algo que está pasando y es vigente. También hay uso de restricciones que son totalmente legales,
pero bueno, que se sustentan inclusive en argumentos éticos, que esto, el famoso paternalismo, también es algo bastante vigente y que, bueno, no permite que haya como esta interacción de decisiones también de los pacientes, ¿no? A veces es totalmente del personal de salud. Y bueno, también está basada en ciertos sistemas de creencias o aludimos al sistema de responsabilidades civiles y penales que podemos acontecer si actuamos de una manera u otra. Y pues bueno, entonces en los espacios de decisión, los diálogos que se gestan entre actores, generalmente nos hablan de una gobernanza o el proceso de gobernanza que está centralizado, que no es sistemático, o sea, esto es como muy, o sea, puede ser, a veces se reúnen, a veces no, a veces 5 veces, a veces una, o sea, no hay como un proceso sistemático de la toma de decisiones y tampoco es inclusiva. Ya vimos que la mayoría de actores no son convocados para tomar decisiones y tampoco es como transparente el proceso de las decisiones en política. Entonces, desconocemos en qué se hace esa toma de decisiones, no sabemos si está centrada en qué, si está basada en qué, y cuáles son como esos riesgos o beneficios que están gestándose al interior. Y pues bueno, lo que sí tenemos claro es que esos resultados en salud mental, bueno, pues no son como los más idóneos. ¿La que sigue? Bueno, ya para concluir, lo que podremos obtener a través de este trabajo exploratorio de la gobernanza en el sistema de salud, bueno, es de que el enfoque y el método sigue siendo escaso, no se permite a través de una estructura que tenemos fragmentada y segmentada, pues no se permite como que tengamos una buena gobernanza y esto pues redunda en una articulación confusa en la toma de decisiones y de los actores. Muchas veces pasa que se dan las indicaciones, llegan a un servicio y nunca saben quién lo va a hacer, con qué recursos lo va a hacer, a quién tiene que reportar, etcétera. Y bueno, y los actores evidentemente tienen diferente formación académica, liderazgo gerencial y administrativa, al ser un proceso que la mayoría de veces no es de una manera de selección formal para ocupar un puesto dentro del sistema, sino muchas veces son asignaciones directas, eso es lo que se puede generar. Y pues bueno, el nivel de ejecución bajo en las políticas y en los programas de salud mental, pues siguen a la marcha. Y los actores, bueno, que encontramos con diferentes niveles de influencia, no es como lo importante el diferente nivel de influencia, sino que sus efectos que tienen en la toma de decisiones generalmente son muy limitados y generalmente solamente ocurren a nivel local. O sea, podemos decidir en la institución, pero quizás no decidimos en materia de una política nacional. Y pues bueno, persistimos con los malos resultados en salud. Pues eso es lo que les quería compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lina Díaz. Pues nada, como acaban de escuchar, nada más oportuno que esta revisión, que este análisis a propósito del inicio de un nuevo gobierno y de la esperanza de corregir estos males ancestrales en los que nuestra institución seguramente tendrá un papel destacado. Quiero darle la bienvenida y agradecer su presencia, es un honor para nosotros, la presencia del doctor Armando Arredondo. Él es médico cirujano con maestría en sistemas de salud, con la especialidad en salud internacional en la OPS Washington, doctorado en ciencias en sistemas de salud y postdoctorado en políticas de salud y economía internacional de la Universidad de Montreal. Es investigador titular F del Centro de Investigaciones en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente se desempeña como investigador titular en Economía, Políticas y Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Es editor para América Latina de la revista Health Service Research y la Review System en Santee. Investigador nacional del SNI nivel 3, miembro del Comité de Ciencia y Tecnología para la Atención a la Salud y Necesidades Sociales por CONACYT y presidente del Comité de Sistemas de Salud y Salud Pública del Fondo Sectorial Salud, CONACYT, Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, vocal de la Comisión Evaluadora del SNI. El doctor Arredondo tiene más de 30 años de experiencia profesional como investigador principal en proyectos de investigación evaluativa implementados en México y en países de América Latina, Europa y África, con instituciones de salud, Banco Mundial, Comisión Europea, sobre programas, servicios y políticas de salud en el área de la gobernanza.
reforma, impacto epidemiológico y económico de daños a la salud y sus implicaciones a los pacientes, los familiares, al sistema de salud y a la sociedad en su conjunto. Autor de más de 170 publicaciones científicas, artículos y libros sobre modelos de evaluación de impacto económico, de daños a la salud, financiamiento, equidad y reformas del sector salud. Como pueden ver, una autoridad nacional y mundial en la materia. Bienvenido, él nos dará la conferencia Gobernanza para el análisis de los objetivos de los sistemas de salud, retos y desafíos del Plan Nacional de Salud 2018-2024. Bienvenido. Bueno, buenos días a todas y todos. Antes que nada, quiero disculparme. Venía en la carretera y tuve 3 accidentes en la autopista, entonces por eso llegué así barrido aquí. Pero con mucho gusto vengo a compartirles lo que hacemos en el instituto en materia de gobernanza. Gracias a Lina, gracias al doctor, a María Elena, al instituto y a ustedes por estar aquí esta mañana. ¿Dónde voy a controlar? ¿La van pasando? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Y con el mouse cómo? Ok, gracias. Bueno, les voy a un poco organicé esta sesión para platicarles algunas consideraciones sobre gobernanza en sistemas de salud, en salud mental y algunos conceptos e indicadores de proyectos que estamos haciendo en el instituto, donde algunos de ellos los estamos enfocando en los problemas de depresión y esquizofrenia. Gobernanza, los actores, los insumos en el marco de lo que es el Programa Nacional de Salud 2019-2024. Como comentaba el doctor, estamos en un momento crítico, pero muy bueno, porque tenemos la oportunidad ahorita de poder intervenir y actuar en lo que vamos a continuar haciendo en el Programa Nacional de Salud. Y finalmente, lo que son los niveles de acuerdo de los actores, características de los actores, y algo muy importante que estamos promoviendo ahorita en materia de gobernanza en sistemas de salud, es el análisis de la caracterización de los problemas de salud. En este caso, voy a hablarles un poco de evidencias que estamos generando ahorita sobre esquizofrenia y depresión. Y bueno, me voy a ir un poco rápido porque vi que Lina ya presentó y eso me ayuda mucho, el accidente o los accidentes de la carretera que me detuvieron. Dieron la oportunidad de que Lina presentara primero ya la operacionalización de estos conceptos que les voy a comentar. Lo primero que les quería decir es que la gobernanza es una variable del sistema social de reciente incorporación relativamente en el estudio de los sistemas de salud como determinante de políticas, programas y servicios. Esto es algo muy reciente, no es algo que se ha venido desarrollando mucho, eso es relativamente nuevo y aquí en México y en el instituto y aquí ustedes en el Instituto de Psiquiatría con Lina se ha venido aplicando la evaluación de indicadores de gobernanza en sistemas de salud. Este concepto difiere de la manera en que los diferentes actores del sistema de salud, legisladores y proveedores y de la sociedad civil, usuarios, líderes comunitarios, agencias y organizaciones no gubernamentales o organizaciones de la sociedad civil, mediante procesos y reglas explícitas interactúan para producir, distribuir y consumir el bien salud en función de la demanda y necesidades de salud de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como actores académicos, en este caso investigadores, estamos generando información para que se logre un equilibrio entre lo que es la oferta del sistema de salud y la demanda en función de las necesidades de salud de la población. En resumen, la gobernanza es el nivel de acuerdo para tomar decisiones en salud entre todos los actores involucrados. Lo ideal es que estén todos los actores involucrados. A veces no siempre estamos o están todos los actores, pero esta es la perspectiva ideal para fines de lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda en servicios de salud, que interactúen todos los actores y que las decisiones que se tomen sea un consenso o el mayor acuerdo posible. No siempre se va a lograr el consenso, evidentemente, pero sí lo que buscamos es qué elementos nos van a ayudar a generar el mayor acuerdo posible. La primera premisa que les quiero compartir y que es muy importante es que el concepto de gobernanza en salud
considera la manera en que los diferentes niveles de gobierno, legisladores, agencias multilaterales, bilaterales, unilaterales, líderes académicos, líderes de organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios y usuarios de los servicios de salud interactúan para un mejor desarrollo en materia de salud. Y si ustedes ven, lo que nosotros incorporamos de manera muy importante son los legisladores, y por eso lo pongo en mayúsculas, porque los legisladores es un grupo, actor social muy importante que siempre estuvo un poco al margen de lo que nosotros en la academia o en la operación de los servicios de salud interactuábamos, y es muy reciente que estamos interactuando de manera muy intensa, muy importante con las comisiones de salud, en el caso de México, del Senado y de la Cámara de Diputados. La segunda premisa que les quiero compartir es que la gobernanza se constituye como un marco y herramienta analítica para la comprensión de factores locales, nacionales e internacionales que organiza y determina la interacción de los actores, la dinámica de los procesos, y algo muy importante es la caracterización de los problemas, que esto les decía que es algo muy reciente. Si de por sí es reciente la temática de gobernanza en sistemas de salud en México, en América Latina y en el mundo en general, eso no solo es en México, es en el mundo en general. Lo más reciente y lo que estamos ahorita, los que estamos involucrados en este problema de estudio de salud, es la caracterización de los problemas. ¿Qué quiere decir? Que no es suficiente con que estudiemos quiénes son los actores, cuáles son sus características y cuál es el nivel de acuerdo, sino que tenemos que generar indicadores que caractericen al problema y que de alguna manera repercuten en el nivel de acuerdo entre los diferentes actores. En sistemas de salud, la gobernanza se propone como una categoría analítica. Esto es muy importante. Históricamente y tradicionalmente, en ciencias sociales, la gobernanza se utilizó como algo prescriptivo, pero para nosotros en sistemas de salud es una categoría analítica que se contrapone a los términos normativos o prescriptivos en otros ámbitos del quehacer científico de las ciencias sociales. Entonces, para nosotros es una variable muy importante como categoría analítica que determina el por qué se puede responder o no a una necesidad de salud de la población, o por qué se puede contar o no con recursos para un problema de salud. La construcción de la gobernanza, como ya más o menos les comentó Lina, tiene que ver con las metanormas, las normas constitutivas y las normas regulativas. Me voy a detener un poco aquí porque es muy importante identificar estos niveles de análisis. Las metanormas son los principios que orientan un contrato social en un sentido más amplio en todos los niveles de acción y nivel de acuerdo. Por ejemplo, en las metas del milenio, o lo que actualmente es el desarrollo de la Agenda 2030, particularmente en el objetivo 3, que es el de salud, estamos en el nivel global y de ahí se desprenden los programas sectoriales de la OMS, de la OPS a nivel de la región, y ya a nivel del país, las reformas de ajustes en políticas de salud hacia un nuevo Sistema Nacional de Salud 2019-2024, es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, discutiendo en diferentes espacios con diferentes actores. En este momento lo estamos discutiendo con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Estamos discutiendo la mejor manera de poder implementar la nueva iniciativa de ley que está cambiando de manera sustantiva la producción y el acceso de los servicios de salud. Y esto tiene que ver con esta metanorma que viene, les decía, desde este nivel global. Las normas constitutivas que ya definen la organización del grupo en el marco institucional sectorial. Una vez que se apruebe ya la iniciativa de ley en el Congreso, lo que va a seguir es las leyes secundarias y la operacionalización de quién decide cómo, cuándo y qué hay que hacer para lograr que se mejore el acceso a los servicios de salud y medicamentos gratuitos, que se garantice la factibilidad de que se cuente con todos los medicamentos, y eso es lo que tiene que ver con las normas constitutivas, lo que va a ser el Programa Operativo Nacional de Salud, que en unos 15 días más o menos ya se presentará públicamente. Lo otro es las normas regulativas, que son las leyes secundarias y líneas estratégicas que establecen las conductas. Aquí lo que se plantea es el detalle de cómo se va a operacionalizar el planteamiento del nuevo Sistema Nacional de Salud. Entonces, tenemos en este esquema
que los niveles de gobernanza van a estar determinados por los actores sociales, los procesos y las interacciones y las reglas o las normas en cualquier ámbito del sistema de salud, tanto para el financiamiento como para la producción de servicios de salud. A nosotros, como estudiosos de la gobernanza en sistemas de salud, nos importa qué necesita la población en materia de servicios de salud y qué cantidad de servicios nosotros tenemos que producir, con qué calidad, con qué garantía de acceso, medicamentos, etcétera. Pero para ello también necesitamos saber qué políticas de financiamiento vamos a implementar para garantizar la factibilidad financiera. De nada sirve que tengamos claro qué necesita la población si no tenemos un mecanismo que garantice el financiamiento. Acuérdense que nada es prioritario en ningún lado si no tiene antes que nada el financiamiento. Para el análisis de gobernanza en salud, a manera de ejemplo, nosotros utilizamos algunos actores que son los usuarios, proveedores, sindicatos, gobiernos, agencias internacionales y partidos políticos. Aquí en este esquema nada más les pongo, por ejemplo, la lista de estos 5 actores y las características que son importantes conocer para entender por qué se da un nivel de acuerdo o no se da. No me voy a detener en esto, Lina ya les platicó evidencias de estos resultados de la aplicación de este marco. Para el caso de los procesos, se considera que estos deben ser contextualizados en relaciones vinculadas a espacios de intervención, recursos controlados y relaciones entre los actores. Todo esto, Lina ya les dio evidencia incluso de estas categorías analíticas. Y algo que sí les quiero también mostrar es, para nosotros es muy importante identificar la interacción que se da. Por ejemplo, si ustedes ven el actor 1, son los usuarios. Pero también nosotros tenemos que poner en las 2 columnas el actor 1, el actor 2, el actor 3, el actor 4 y el actor 5, porque nos interesa de manera importante ver, por ejemplo, dónde hay alguna interacción. ¿Qué interacción, por ejemplo, tiene el actor 2 con el actor 2, con el actor 1, con el actor 3? ¿Cómo están? Sí, perdón. Entonces, bueno, pero ya no me voy a mover. Entonces, realmente esta es la única que les quería mostrar ahí, la interacción que se da. Y esto es muy importante porque donde, por ejemplo, si ustedes ven aquí, donde dice que no hay relación, pues no tenemos nada que hacer aquí para ver que el actor 5, que es el partido político, con el actor 2, que son los proveedores, no hay una relación formal de partidos políticos con proveedores. Entonces, nunca vamos a tener que distraernos en estudiar qué pasa ahí. Pero sí, por ejemplo, la red de relaciones de acuerdos sindicales de los sindicatos con el actor 3, que son los otros sindicatos, o con el actor 2, que es el proveedor, para determinar el ámbito laboral de lo que es la respuesta a las necesidades de salud de los agremiados al sindicato, por ejemplo. Entonces, ese tipo de nodos son muy importantes porque eso ahí sí nos tenemos que detener a estudiar. Ahora, este es el mapa así global general de lo que pasa en México. En el centro tenemos las políticas, programas y servicios en salud mental. Si ustedes ven aquí, esto es nuestro foco. Nuestro objeto de estudio, cuáles son los programas, políticas y servicios que se van a implementar en materia de salud mental. Entonces vemos alrededor todos los actores con los diferentes niveles de influencia. Lina ya les había comentado los niveles de influencia, es la identificación del espacio de los actores para identificar el poder que tienen en la decisión, tanto en la producción como en el financiamiento. Y entonces ustedes ven, aquí nosotros vemos desde el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud, el IMSS, la Oficina de la Presidencia, el Gobierno Federal, las agencias internacionales, vean cómo está en el medio, en el nivel intermedio. Vean, por ejemplo, los sindicatos e instituciones de salud, la población no asegurada, la sociedad civil con diferentes niveles de ingreso tiene un rol muy diferente. Y este tipo de actores es muy importante identificarlo para entender por qué se resuelve o no un problema de salud en cualquier ámbito del quehacer del sistema de salud, en este caso en materia de salud mental. Ya con esto, entonces, voy a pasar a la gobernanza entre los actores e insumos, pero en el marco de lo que es el Programa Nacional de Salud 2019-2024. En este marco, tenemos diferentes niveles de acuerdo para el financiamiento y la producción de servicios de salud.
Entonces, si nosotros ponemos en el centro, yo le adapté ahí a la propuesta que se va a presentar ya de manera detallada en un par de semanas de lo que va a ser el Programa Nacional de Salud, la propuesta del doctor Alcocer, donde él ponía en el centro el sistema de salud, yo le agregué ahí salud mental. El planteamiento aquí es que no se ha cumplido el derecho de protección a la salud cabalmente, se presentan muchas dificultades, aspectos de transición de un programa sexenal a otro, problemas de competencia técnica, de falta de financiamiento, de aspectos o de estrategias que no se han cumplido, desde la seguridad universal hasta el acceso universal y equitativo a los servicios de salud. Tenemos un modelo de producción de servicios de salud con descentralización en los estados que no ha garantizado realmente la cobertura universal efectiva, por ejemplo, ¿no? Se habla de cobertura universal, pero no se está realmente haciendo efectivo. Es algo que se ha quedado mucho en el discurso y no se ha concretado la universalidad en la garantía, en el acceso a los servicios de salud y la cobertura de medicamentos, por ejemplo, completa, o de todas las intervenciones, de todos los problemas de salud. Se cubre una parte de los problemas, pero no se está atendiendo todo el problema en su conjunto. Y tenemos un modelo de financiamiento restrictivo insuficiente que no ha podido ayudar a garantizar la producción de servicios de salud y que ha planteado un estancamiento o en el peor de los casos, un empeoramiento de las condiciones de salud colectivas de salud de la población. En este contexto, el nuevo acuerdo para el 2019-2024, y le pongo yo ahí nuevo acuerdo porque realmente es un resultado de la gobernanza al momento actual histórico que ha pasado en los últimos años en México con el cambio de gobierno y el planteamiento de cambio de régimen, plantea garantizar el derecho de protección a la salud a todas las mexicanas y los mexicanos, presentación de servicios de salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguro social laboral y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, que está estrechamente vinculado con el objetivo 3 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Cuando ustedes vean en las próximas semanas la presentación del Instituto de Salud para el Bienestar, van a visualizar que hay muchos elementos que se retoman del Acuerdo de Naciones Unidas en la Agenda 2030 y que pretenden operacionalizar de manera efectiva particularmente la cobertura universal, pero ya no se va a quedar como cobertura universal, sino se está planteando como cobertura universal efectiva. No que exista un patrón de afiliados de cobertura, sino que exista realmente una resolución real en la resolución de las demandas de salud, particularmente de enfermedades crónicas, que no se han podido atender de manera importante en todo lo que fue el Seguro Popular. No se garantizó ni las intervenciones que requerían todos los padecimientos, ni los medicamentos que necesitaba la población, y que se supone que en este momento se están haciendo cambios para virar, darle la vuelta y garantizar tanto todas las intervenciones como todos los medicamentos que la población va a necesitar para cada demanda específica de salud. Al menos esto es lo que va a retomar el Instituto de Salud para el Bienestar. Ahí se van a rescatar obras inconclusas, se va a ampliar y construir desde abajo hacia arriba, se va a regularizar las plazas y otras plazas para las nuevas unidades de salud. Por ejemplo, en el esquema del Seguro Popular y de Protección Social en Salud, la mayoría de los recursos fueron con contrataciones. Este tipo de recursos humanos se van a tratar de contratar. La garantía en el abasto mediante un sistema integral real. No se sabe en este momento si el Instituto de Salud para el Bienestar va a tener un área que va a coordinar todo el mecanismo de compra consolidada de medicamentos para todo el sector, no solo para la Secretaría de Salud, o si va a haber un instituto o centro que pertenezca al INSABI. Eso todavía está por decidir, si es lo que se va a presentar en los próximos días, ya lo definitivo. Y un acuerdo global sobre cobertura universal muy importante que se acaba de llevar a cabo en Naciones Unidas. No sé si ustedes sepan, hace 2 semanas, en la última semana de septiembre, en Naciones Unidas se llevó a cabo la Cumbre Mundial de Cobertura Universal en Salud,
donde se acordó desde todos los ministerios de salud, y evidentemente México estuvo ahí presente, un acuerdo para garantizar la cobertura universal efectiva que garantice la gratuidad y la cobertura completa de acceso a medicamentos, particularmente para enfermedades infecciosas como tuberculosis, SIDA, y para el resto de enfermedades crónicas, donde evidentemente también entra salud mental. Entonces, este nuevo acuerdo lo que plantea va a ser un nuevo modelo de atención primaria a la salud, que se supone que va a operacionalizar el INSABI. Va a haber un enfoque muy fuerte hacia la atención primaria a la salud. Va a partir de un diagnóstico nacional de servicios de salud en los estados, con una coordinación y niveles de acuerdo muy importantes, hablando de gobernanza. No solo la Secretaría de Salud va a tener la rectoría, sino también va a coordinar la gobernanza entre los niveles de acuerdo, entre el nivel federal, estatal y municipal, para unificar un modelo de atención básico y que garantice niveles de acuerdo para transitar hacia la integración de un sistema nacional público y universal de salud, igualando derechos, construyendo desde las partes fuertes del sistema de salud. Estos acuerdos voluntarios con las entidades federativas para federalizar y fortalecer la rectoría y gobernanza de la Secretaría de Salud es lo que pretendemos se va a visualizar en el próximo Programa Nacional de Salud en todos los ámbitos o ramas de lo que es las líneas estratégicas. Finalmente, les voy a compartir rápidamente resultados que tenemos de esta caracterización que les decía. Para nosotros es muy importante la caracterización del problema, además de los actores, cómo involucran, cómo se toman los acuerdos, cómo se toma la decisión. Lo que hay detrás es la caracterización del problema. Y estos niveles de acuerdo son determinados por las características de los actores y por la caracterización de los problemas a los que se dirige la política, los programas y los servicios. Por ejemplo, aquí, nada más rápidamente, en un análisis que estamos ahorita actualizando en el instituto sobre la tendencia que va a tener esquizofrenia y depresión para el 2020, los datos reales son hasta 2017, de 2018 a 2020 ya es una proyección que hicimos con un modelo econométrico que no les voy a poder ahorita explicar todo, pero me van a tener que creer que está bien hecho. Pero lo que vemos es una tendencia creciente constante para las tres instituciones principales del sistema de salud y que al final de este periodo se van a juntar de manera muy importante, por ejemplo, el IMSS y la Secretaría de Salud, y que el IMSS para el 2020 va a rebasar la demanda de servicios de salud para el caso de depresión, no así para el caso de esquizofrenia, que siempre se mantienen con ese puente entre cada una de ellas. Esto es lo que sería los costos en millones de dólares de la demanda de servicios de salud para esquizofrenia y depresión. Igual también hicimos la proyección para el 2020. Aquí estamos considerando 2017 es lo que se gastó, 2018, 2019 y 2020 es lo que nosotros mandamos al gabinete de la Secretaría de Salud para que tomen en cuenta estas evidencias de los recursos que se van a requerir para el caso de esquizofrenia y depresión. Entonces vemos que en las tres instituciones también hay un incremento muy importante, es mucho más el incremento en materia de costos. Ahí hay una curva un poco extraña entre 2006 y 2019, pero este es el dato oficial real y bueno, así está registrado en estadística. Yo no tengo claro realmente qué pasó entre 2006 y 2019, que hubo una curva elevada, luego se tiende a estabilizar, baja y se estabiliza para el caso de la Secretaría de Salud, pero algo raro pasó, como pueden ver ustedes también, en el caso del IMSS. Entonces, no sé qué pasó realmente en México en esa época, pero este es el dato que nos resultó en el estudio y tal cual así lo presentamos. Bueno, este es el mapa económico de lo que va a ser la esquizofrenia y la depresión para México en el 2020. Entonces, este sí es un dato totalmente, es una proyección completa de lo que nosotros estamos pensando que va a resultar el impacto económico de hipertensión o los requerimientos financieros. En realidad, lo que nosotros estamos resaltando aquí es que
en esta columna estamos dando el requerimiento financiero que va a tener el Programa Nacional de Salud para satisfacer los casos de esquizofrenia y depresión que se van a presentar en 2020 y con anterioridad también para el 2019. Como pueden ver, en materia de casos, el incremento es de 17 y 63, el 40% para las dos enfermedades, y en costos hay un incremento, como ven, en depresión casi del 80%, de 28% para esquizofrenia y 55% para ambas. Lo que es muy evidente es el incremento para las dos. Entonces, en resumen, ya para terminar, podemos decir que para el caso de la caracterización del problema y los indicadores para la gobernanza financiera en salud mental en México, para esquizofrenia y para depresión, de cada 100 pesos que se gastan, 46, y este es un dato muy importante que estamos por publicar también. Esto no está publicado, esto apenas lo estamos terminando de afinar para publicar. 46 pesos se gastan por los pacientes, 54 por el sistema de salud. Entonces, esto pues no es lo que queremos, ni en México, ni en el último informe de la OCDE y del Instituto Nacional de Salud que tenemos en la última medición, es este el dato. Comparando gasto por tipo de institución, de cada 100 pesos que se gastan solo para el sistema público de salud, 63 van para la Secretaría, 33 para el IMSS, 3 para el ISSSTE y 1 para otras. Entonces, ahí se ve también la diferencia de cómo se está asignando el gasto, pero el dato más importante que quiero resaltarles, sobre todo en el marco del Programa Nacional de Salud que está por presentarse, es que de cada 100 pesos, 46 lo están pagando los hogares y solo 54 lo está pagando el sistema de salud. Y bueno, ya con esta termino. Los niveles de gobernanza y acuerdos para responder a los retos de salud mental estarán determinados por las características de los actores, los niveles de influencia, como ya les platicó Lina y les comentaba al principio de la ponencia, y la caracterización de los problemas. ¿Qué quiere decir esto? La prevalencia y el financiamiento que se requiere, tanto en materia de producción como en materia de financiamiento, a los que se dirigen las políticas, los programas, los servicios de salud mental en el marco del Programa Nacional de Salud 2019-2024. Lo que nosotros pretendemos es que se garantice la cobertura universal efectiva, igualdad en el acceso, gratuidad en servicios y medicamentos, y en este sentido queremos caracterizar el problema de salud mental tomando como trazadores esquizofrenia y depresión para poner el punto de este reto para el Programa Nacional de Salud. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Redondo. Realmente es, además de la presentación de un extraordinario trabajo con los datos interesantísimos, pues al final nos deja una gran esperanza. Una gran esperanza, es decir, sí se están tomando decisiones o proyecciones para tratar de mejorar el problema. Vamos sobre el tiempo y entonces tenemos a la doctora Marilena Medina Mora. Leer el currículum me llevaría 15 minutos y entonces es el tiempo que le voy a dedicar. Todos conocemos a la doctora Medina Mora en todos los aspectos académicos, como investigadora, con la trayectoria, el liderazgo que siempre ha ejercido en todos los temas que tienen que ver con esto. Es nuestra autoridad principal, es nuestra líder principal en este campo, y entonces los dejo con la doctora Medina Mora para que nos dé su presentación, Gobernanza Global y Desafíos en las Políticas Públicas en Salud Mental. Bienvenida, Mar. Primero, muchas gracias por la invitación a la mesa y también ver que estamos en bastante consenso sobre lo que pensamos sobre el marco conceptual y también sobre lo que estamos planteando como políticas.
Entonces, ya se habló sobre qué es la gobernanza, entonces ya no voy a de esta diapositiva, pero a lo mejor pensar que es este equilibrio dinámico entre las demandas sociales y la capacidad del sistema para responder, y estamos viendo pues desde esta perspectiva cómo las demandas por una parte y las respuestas no necesariamente han venido de la mano, y cómo podemos adelantar para hacerlo en un acuerdo de toma de decisiones. En el campo de la salud mental, pues digamos, necesitaríamos un marco político y legislativo. Vamos a ver en un momento cómo es que estamos en México. Estoy planteando ahorita lo que plantea Salud Global. Entonces, lo que yo voy a presentar es qué es lo que ha salido de los estudios del mundo, básicamente de la Comisión de Lancet en Salud Global, y qué es lo que está pasando en México. Por otra parte, el diseño del sistema de salud, como acabamos de ver, el aseguramiento de la calidad, porque en el caso de la salud mental tenemos 3 brechas. Una brecha es la de atención, que quiere decir la capacidad para atender las necesidades de las personas en las comunidades. La de tratamiento, que es la que más se ha analizado, y la brecha de calidad, que es la más importante. Quizá el problema en el mundo más importante es la falta de medicamentos. Y también el bajo presupuesto, pero también cómo se ejerce el presupuesto disponible. Entonces, sí necesitamos programas nacionales con estrategias de gobernanza, y lo que se ha trabajado más es otro marco conceptual complementario que se llama la teoría del cambio, que analiza los actores y cómo podemos, a partir de los actores, hacer los cambios que se requieren para lograr todos los otros elementos que hay en un modelo de gobernanza. Y quizá uno de los avances más importantes desde 2007, que empezó esta iniciativa, es incluir como un gobernante esencial las personas con experiencia vivida, y cómo, digamos, no les hemos dado siempre la voz, pero tienen que ser unos actores muy importantes en la atención. Y por otra parte, pues sabemos que la mala gobernanza pues ha sido una barrera para la integración efectiva. ¿Cuáles son los principios que se han analizado? Pues son los mismos: la legislación y dirección estratégica, la efectividad en la respuesta con recursos humanos y financiamiento. En todo el mundo un problema muy importante es la falta de acceso a medicamentos y la poca paridad que la atención a la salud mental ha tenido con otras enfermedades crónicas digamos que sí han tenido la mayor financiamiento, porque tienen una mortalidad rápida, como nos planteaba Lina, y que el costo más importante para las familias y para el gobierno es que estas son enfermedades que empiezan en edades tempranas y que duran muchos años en la vida. Entonces, esta participación y colaboración, con un especial énfasis en las personas con experiencia vivida, la equidad y la inclusión con criterios éticos, la rendición de cuentas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Hay un aumento de la carga de enfermedad atribuible a los trastornos. Los países con nivel alto son los que tienen más problemas, los de nivel bajo son los que tienen menos, pero el crecimiento del problema en la población de bajo nivel es mucho más dinámica que el crecimiento en las zonas, en los niveles socioeconómicos altos, y digamos que así ha habido un crecimiento del 50% en una parte muy importante debido a los grandes determinantes sociales. Una parte es el envejecimiento de la población, que nos aumenta demencia y enfermedades que incrementan por la edad, pero por otro lado también todos los determinantes sociales que tenemos y que han incrementado la necesidad de atención. Ahora, se dice en Salud Global que en términos de la salud mental todos los países están en desarrollo, porque si vemos los países altos, aunque tienen una mayor cobertura de tratamiento, aquí es una de las brechas, nada más esta proporción son las que están recibiendo un tratamiento de calidad, y en los países pobres pues una población menor. Y otro es cómo se distribuye el gasto, porque como ya
también lo publicó Shoshana, pues los países pobres, y México se porta como país pobre, el 80% del gasto se hace en los hospitales mentales, y estos estarían en otros programas de internamiento, y solo este cachito estaría en la salud mental. Los países de nivel medio como nosotros tienen un gasto menor en hospitales. ¿Qué es lo que está pasando con el gasto en salud mental? Pues ya vimos que era bajo, el 2.2%. Si nosotros analizamos cómo ha pasado en la historia, pues hubo un incremento que llegó hasta el 2.4%, pero siempre que hay una crisis económica y se reduce el presupuesto, nos lo bajan otra vez. Entonces, nos lo bajaron de manera muy importante, ¿no? Aquí vuelve a bajar, a pesar de que aquí hubo un crecimiento, y que este gasto en salud mental pues es muy diferente a lo que hay en otros países. Y en México hemos estimado que 10% de las personas cumplan este criterio de calidad de la atención, que es el 10% de las personas que tienen el diagnóstico, que asumen que necesitan tratamiento y que en efecto lo reciben. Y un problema muy importante de esta estimación es la falta de medicamentos. Una falta de medicamentos que cuando se generó el Seguro Popular, y gracias a digamos, no debería decir gracias, pero debido al programa que se hizo en Juárez para poder disminuir el impacto de la violencia, nos pidieron que mandáramos a los residentes a trabajar. Entonces aquí está la doctora Ontiveros. Dijimos, podemos mandar a los residentes y les dan medicinas. ¿Cómo medicinas? Es que no hay medicinas disponibles para los enfermos. Entonces, mandar a los médicos a hacer diagnóstico sin hacer tratamiento, dejaban de atender a los de aquí, no iban a atender a los de allá. Y eso fue lo que abrió la ventana de oportunidad con el actor principal para que se hiciera el Seguro Popular. El problema, que se incorporara salud mental al Seguro Popular. El problema fue que a la hora de planear cómo distribuirlo, los medicamentos se daban solo en primer nivel de atención, la depresión grave se daba solamente en el Hospital General, cuando no había infraestructura ni programas ni en el primer nivel ni en el Hospital General para atender la enfermedad, y entonces la brecha de atención continuó muy grande. Y es un ejemplo importante de si se hiciera esta toma de decisiones en conjunto y si consultara a los actores para la toma de decisiones, nos hubieran permitido que las recetas de los hospitales de especialidad fueran válidas en el primer nivel, y entonces los pacientes tuvieran acceso a medicamentos. Entonces, ¿cómo está la carga? Esta es una carga un poco más alta de la que nos decía, de la que nos daba Lina, que en efecto es la del sistema de métricas que está haciendo estas estimaciones de medición, pero esta, que es la que propone la Organización Panamericana de la Salud, ya incluyó el suicidio, por ejemplo, y otros trastornos que no estaban incluidos como salud mental. La carga del suicidio era independiente de la de salud mental, y aquí está incluida la predicción de suicidio que se debe a una enfermedad mental. Querría decir que la carga atribuible es 7 veces mayor que la proporción de fondos que se asignan. Ahora, el problema ha crecido. Aquí tenemos una comparación del estudio de adolescentes de Corina en el seguimiento que hace a 2013, me sobró un 0. Y este es el estudio, cómo estaban los jóvenes en 2001 de esta misma edad en las encuestas de epidemiología psiquiátrica, y lo que estamos viendo es cómo hay un incremento de trastornos de la ansiedad. Esta diferencia en trastornos del afecto no fue significativa, un aumento muy importante de abuso de sustancias y un aumento de conducta disruptiva, y decimos que esto va a seguir aumentando por estos indicadores sociales. Los recursos humanos ya los planteó, nos los presentó Lina. Sabemos, por ejemplo, en el caso de los psiquiatras, que del 60% ejercen en las 3 principales ciudades. Y nada más les quería decir, por ejemplo, si nosotros vemos en la Ciudad de México, tenemos 20.73 psiquiatras por 100,000 habitantes, ¿no? Esa es la disparidad que hay en los recursos y en la atención, cuando en Zacatecas hay 0.55 y en Chiapas 0.57. Digo, en Tlaxcala 0.55 y en Chiapas 0.57. Ahora, sí hubo un aumento en médicos
médicos y psicólogos en primer nivel y en centros comunitarios de salud mental. Esto fue al mismo tiempo que se incorporó salud mental en el Seguro Popular, pero sí hubo un incremento, como lo presentó ayer la doctora Marta Cordero y Tana Real en sus carteles, en donde tenemos este incremento muy importante de médicos y psicólogos en el primer nivel y en los servicios de atención de primer nivel, que es lo que también nos explica ese crecimiento tan importante a partir de que se crearon los UNEM-SCAP. ¿Qué es lo que tenemos en el sector salud? Un sistema segmentado, ya se dijo. También la doctora Cordero nos presentó ayer cómo hay una disminución de camas psiquiátricas, y lo vemos por 100,000 habitantes, y no ha habido un incremento de camas en hospitales generales. Cuando esas dos cosas se combinan, incrementa el número de personas con enfermedad en las cárceles. Seguimos teniendo un mal equilibrio entre pacientes vistos en consulta externa y en pacientes internados, y un promedio de estancia mediana en los hospitales buena, si quitamos lo que carga las unidades asilares, que tienen muchos días y sobre todo muchos años acumulados de atención, y que este es uno de los grandes retos que tenemos a futuro, poder lograr quitar estas unidades de los hospitales y cumplir con el compromiso de la desinstitucionalización que México firmó con la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos dice? Ya nos hablaron qué es lo que dice el Atlas de Salud. Esto es el promedio de los países en el mundo. Aquí vemos qué es lo que pasa en México. Sí tenemos una política, hay una ley, no hay una ley nacional, hay ley en varios estados, y más estados están haciendo su ley. Parte de la discusión es si debe de haber una ley de salud, o debe ser de salud mental, o debe ser un capítulo de la Ley General de Salud. Y digamos, lo que sabemos es que a pesar de que esto existe, no tenemos la ley general. Se ha pensado que se haga una ley, no puede ser general, una ley nacional que le dé orientación a los estados para que todos los estados puedan tener una ley similar, pero sabemos que está parcialmente implementada. Vemos el presupuesto. Ya lo hemos visto, muy bajo. Todo la atención para los niños, que es un elemento que nos señala el Atlas, es muy pobre. Tenemos muy poca atención para los niños, cuando es la atención, es el momento de vulnerabilidad más importante, y también el momento en que podemos hacer mejores cosas para garantizar una atención en la población adulta. Entonces, en México hemos tendido a poner más énfasis en la atención de los adultos y no la atención de los niños. En el sistema de información sí se tiene información, pero la encuesta de epidemiología psiquiátrica ya es muy antigua. Tenemos encuestas recientes, pero con datos parciales. La ENSANUD, desde luego, es una fuente muy importante. Hay información sobre la demanda atendida, pero no sabemos cuántas consultas se dieron, si hubo, cómo se dio. O sea, no tenemos ningún indicador de calidad, entonces también tenemos que trabajar sobre este sistema de información. ¿Qué es lo que se ha propuesto? Pues esto es lo que la OMS ha propuesto: hacer un sistema integrado con cambio de tareas. Esto quiere decir incorporar a todos los recursos de la comunidad, desde las personas en la comunidad, que podrían ser abuelitas muy empáticas, que sí lo somos, digamos, el modelo internacional más costo efectivo es un modelo que fue desarrollado por un médico de salud pública, en un escenario donde no había psiquiatras, ni uno, y lo que hizo fue identificar a viejitas en la comunidad, abuelitas, que eran muy empáticas, y las entrenó para dar un acompañamiento a las personas que tenían necesidades de salud. Las sentó en una banca fuera del centro de salud, y entonces los pacientes iban y ellos los ayudaban a transitar por los sistemas de salud, y ha sido, digamos, el sistema más efectivo. El trabajo colaborativo tendría que ser que todos los sistemas, todos los elementos, todas las
digamos, profesiones trabajen de una manera colaborativa y escalonada, de tal manera que las personas que tienen enfermedad grave sean prioritariamente vistos por los profesionales, los psiquiatras profesionales de salud mental, y los demás puedan estar teniendo este trabajo escalonado. Ahora, esto no nos resuelve un gran problema, que es el enfoque o la atención como se da todavía en México, pensando en enfermedades y no en personas, y pensando en la atención de la crisis y no en el seguimiento de una enfermedad crónica no transmisible, que además tiene muchas necesidades de salud no atendidas, y que eso lleva a que las personas con enfermedad mental grave estén muriendo de 10 a 15 años antes de su esperanza de vida por enfermedades que son prevenibles. Entonces, ¿cuál es una nueva propuesta que se ha pensado? No es muy nueva, porque ha habido algunas intentos de trabajarla, ¿no? Entonces, una parte es que sí se tienen que hacer convenios sectoriales, ¿no? Ya lo planteaba tanto Lina como el doctor Madrigal. Necesitamos todos los sectores trabajando juntos para poder realmente dar atención, porque salud por sí sola no puede dar cuenta de todo, y tampoco de la atención de los determinantes sociales que se requieren para realmente poder tener una atención global, y porque en la escuela y en el trabajo son lugares prioritarios para la prevención y la atención y del desarrollo sano de los niños y adolescentes, sobre todo. Entonces, ¿qué diría este nuevo esquema? Un hospital general con camas psiquiátricas. Esto nos permitiría, que puede ser una unidad de psiquiatría pegada a un hospital psiquiátrico, a un hospital general, que tiene su liga en el sistema de salud, de tal manera que, digamos, esta atención, por ejemplo, puede ir un psiquiatra o un médico cuando a un centro de salud, si no hay psiquiatras en todos, en donde puedan ir a atender los casos graves, los casos que no responden a tratamiento, o sean canalizados al hospital general, pero los demás sean tratados aquí. Aquí estos son los actores comunitarios, quiere decir que son los actores que trabajan en la comunidad con las personas que están en la comunidad y que tienen una enfermedad, que es el 80% de las personas que necesitan tratamiento están en la comunidad, porque no están llegando a salud. Y tendríamos un grupo de personas que pueden hacer la visita domiciliaria para ir a atender a una persona de la tercera edad que tiene demencia y además tiene depresión, o que tiene, por ejemplo, una persona con una depresión grave que no quiere salir de esa casa, un trastorno de ansiedad, podrían tener estos recursos en apoyo. Y esta capacidad, ¿verdad?, de este administrador de casos, que es una persona adicional, que es el que daría seguimiento a cómo está funcionando, a cómo ver una persona que no llegó a sus consultas, no está, para que un médico pueda ir a visitarlo cuando el trabajador comunitario se da cuenta que se requiere atención. Y hemos tenido algunos antecedentes, ¿no? Porque el doctor Frenk, cuando habló del programa de salud mental, cuando el Informe Mundial de Salud Mental y con el análisis de los servicios de salud, poco antes hablaba de esta capacidad de un sistema que pudiera tener una figura que viera todo el sistema. Él lo hablaba a nivel global, pero se puede hablar también a nivel local, o en los estudios en donde hablamos de estos gatekeepers, que son los miembros de la comunidad que conocen a toda la comunidad y pueden saber qué se puede hacer. Y desde luego en la base de esto estarían todos los elementos de leyes, reglamentos, financiamiento, infraestructura y recursos humanos que se requieren para que funcione. Es decir, si pensamos que para la salud mental necesitamos una atención transversal, horizontal, mucho más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues escalar los servicios de salud como con cobertura universal, ya lo hemos visto. La atención de la salud física de las personas con enfermedad mental grave, que debe enfatizarse, y que eso se deriva de haber pensado que la salud mental y las adicciones se podían tratar fuera del sistema de salud y no parte integrado del sistema de salud, que es lo que ha dado que no tengan atención
de su salud general. Las barreras que ya hemos hablado, que habría que atenderse y protegerse con políticas públicas, esfuerzos de desarrollo y acciones intersectoriales que implican vinculación con sectores más allá de la salud y desde luego trabajar con los determinantes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Medina Mora, como siempre, su análisis, la precisión de su información y sobre todo la visión y la claridad con la que apunta a las soluciones. Excelente presentación. Y bueno, vamos a darle paso al maestro Raúl Martín del Campo Sánchez, licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Psicología de las Adicciones por la UNAM, cuenta con más de 20 años de experiencia en políticas públicas sobre prevención y tratamiento de adicciones a nivel local, nacional e internacional. De 2007 a 2011 fundó y dirigió el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, primer organismo público y autónomo en el país encargado de la reducción de la demanda de alcohol, tabaco y droga. De 2013 a 2016 fue director general del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones y actualmente funge como director de planeación de este Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Y desde el 8 de diciembre del 2016 es miembro experto independiente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas. La JIFE es la oficina integrada por 3 expertos que asesora tanto a las Naciones Unidas como a los países que la integran para cumplir con los tratados internacionales en la materia. El maestro, además de una gran persona, un gran amigo, pues es una persona que en los últimos años ha profundizado en todos estos problemas y tiene muchísimo que aportar a propósito de los cambios en la legislativa y la presencia de nuevas políticas en la materia. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias, buenos días. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible porque realmente ya todos queremos ver la conferencia del Dr. Hofty, entonces ya estamos muy impacientes por eso. ¿Cómo? Ay, Dios. ¿Cómo adelanto? Ok, perfecto, perdón. Bueno, antes que nada quiero agradecerle al comité organizador por la invitación. De verdad, el trabajo que ellos hacen para que esto sea posible es impresionante. Agradecerle a mis mentores que están aquí conmigo y decirles que para mí, este es un escenario que yo respeto mucho. Yo hace 25 años, siendo estudiante de psicología, vine a la primera reunión anual de investigación, mi primera reunión anual de investigación, bueno, me tocaba venirme de Aguascalientes, juntar para el camión, hacer la colecta para el camión y venirme. Y luego me tocaba estar sentado en las escaleras, porque deben saber que en esa época sí nos dejaban sentarnos en las escaleras. Ahora Protección Civil ya no nos deja, hacen bien. Bueno, miren, yo lo que me he encontrado respecto a los temas de gobernanza es lo siguiente. Respecto a gobernanza en tema de políticas para adicciones, no he encontrado nada específicamente. Entonces es un campo virgen sobre el cual podemos empezar a hacer estudios. Entonces realmente lo que yo traigo hoy es las piezas de un rompecabezas de lo que podrían ser los actores que pudiéramos considerar para hacer este estudio y un poquito de los procesos que ellos llevan. Es lo único que hay. Ahora, la verdad es que yo me encontré con un concepto del Dr. Hofty sobre gobernanza global y sí quise entonces traer a los actores internacionales, porque creo que es importante tomar en cuenta que aunque muchas de las políticas empiezan en lo local porque los problemas se tienen que resolver en lo local, al final de cuentas sí hay un paraguas de actores internacionales que de alguna manera influyen o son influidos pues en todo este proceso de gobernanza. Entonces,
Algo que también, bueno, precisamente el doctor Hofty menciona es que todo esto de gobernanza global se da a partir de acuerdos internacionales que se van dando. Y, por ejemplo, en el tema de adicciones creo que conocemos tres principalmente, lo que es el Convenio Marco del Control del Tabaco, que lleva la Organización Mundial de la Salud, lo que también lleva esta organización, que es la Estrategia Mundial de Reducción de Uso Nocivo de Alcohol, y lo que es el Sistema Internacional de Control de Drogas, que es de los actores de los que voy a hablar porque, bueno, pues ahora me toca a mí precisamente interactuar con todos ellos. Me parece también muy interesante todo lo que se trabaja de gobernanza en el sentido de poder dar una explicación o un estudio social de cómo se construyen las políticas y de cómo se toman esas decisiones. Y bueno, también creo que es fundamental ahorita para México que podamos trabajar pues también con cómo son los procesos, las tomas de decisiones, los nodos, etcétera, en cuanto a gobernanza en tema de adicciones, puesto que precisamente lo que se quiere para esta administración es hacer una integración de los servicios de salud mental y adicciones. Y justamente ayer hablando con el doctor Néstor Serman, que nos habló de la patología, yo le preguntaba, ¿por qué cree usted que hay ese divorcio en muchos de los países entre salud mental y adicciones? Y él me decía, es que la interacción entre los actores en adicciones es muchísimo más compleja que la de salud mental y hay muchísimos más intereses detrás de eso. Entonces creo que es importante que empecemos a reflexionar y estudiar sobre lo que pasa con estos actores. Bueno, el sistema de fiscalización internacional de drogas es un sistema que está basado en 3 convenciones internacionales que han firmado más de 185 países y ratificado. Y obviamente se habla pues del control del acceso a las sustancias, del control del tránsito de las sustancias, de la prevención del uso indebido de estas sustancias y también de la disponibilidad de estas sustancias cuando estas sustancias tienen fines médicos, principalmente para el manejo del dolor o para el manejo de trastornos psiquiátricos. Entonces, bueno, en este Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas tenemos 5 actores principales, que además a veces veo yo que son actores y a veces son nodos, porque también en el seno de las reuniones de esos actores interactúan personas, interactúan funcionarios que representan a sus países y entonces así se da también parte de la interacción compleja que se da respecto a la gobernanza aquí. Entonces, por ejemplo, el primer actor que tenemos es la Organización Mundial de la Salud, que en este caso para el Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas es un organismo que desempeña una función más bien técnica, pero que también, por ejemplo, reúne un comité de expertos, que este comité permite hacer un análisis de las sustancias, de las nuevas sustancias, y decidir cómo deberían de clasificarse de acuerdo a sus propiedades terapéuticas o de acuerdo a su potencial riesgo para la salud pública. Tenemos también la Comisión de Estupefacientes, que esta, digamos, es el organismo máximo donde se toman las decisiones. En este organismo hay varias decisiones que se toman, directrices y resoluciones que ayudan un poquito también a ir actualizando la normatividad internacional respecto al control de drogas. Toman en cuenta obviamente las opiniones de GIFE, las opiniones de ONUD y de OMS para tomar algunas de estas directrices, y son los que al final del día votan por saber cuáles sustancias se van a fiscalizar y cuáles no. Y fíjese entonces también cómo esto es interesante. Hablando de normas sociales sociales y formales respecto a la fiscalización, hay como están clasificadas las drogas a nivel internacional, tiene un componente técnico que realiza la Organización Mundial de la Salud, pero al final del día también tiene un componente político, porque al final del día los países votan a favor o en contra de fiscalizar ciertas sustancias. Entonces, bueno, tenemos la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, también es un organismo técnico, es un organismo que junto con los países implementa programas y que no solamente son programas de reducción de la demanda, sino que también cubren programas de prevención del delito, narcotráfico, corrupción, lavado de dinero y terrorismo.
Tenemos pues entonces la AGIFE, que es ahorita donde yo pertenezco, que busca ser un organismo independiente en cuanto a sus decisiones. Queremos que pase de un organismo que era un organismo principalmente observador de los países que no estaban cumpliendo con las convenciones, a ser un organismo que acompañe a los países respecto a la aplicación de las directrices que marcan las convenciones. Y algo que también, en lo que también le hemos dado mucho énfasis es precisamente a la parte de la reducción del consumo, la atención de los trastornos por consumo de sustancias, y esto que ustedes van a ver a continuación, que es, por ejemplo, la disponibilidad de las sustancias para el manejo del dolor y para los trastornos psiquiátricos. Entonces, es fundamental que entendamos que muchas de estas sustancias realmente tienen un valor terapéutico en la medicina muy importante. Ahora, tenemos un comité de sociedad civil en este sistema internacional de fiscalización de estupefacientes que cada vez ha tenido una mayor relevancia y son la voz de los ciudadanos, de los grupos vulnerables y de los consumidores que están ahora teniendo incidencia en las decisiones que se están tomando en el seno de las Naciones Unidas en este sentido. Inclusive el acuerdo más reciente, que es la UNGAS 2016, bueno, está muy influido pues por los derechos humanos y el enfoque de salud pública para la atención de este tipo de problemas. Y también actores fundamentales pues son los Estados miembros, lo que llamamos las partes de las convenciones, ¿no? Y entonces tradicionalmente Estados Unidos tenía un gran peso respecto a las decisiones que se tomaban en ese sentido. La verdad es que ahora hay muchos más actores que tienen relevancia y tienen peso específico, y también eso ha hecho también que sea mucho más complejo. La Comunidad Europea tiene ahorita un peso mayor. Rusia está haciendo todo lo posible por poder influir más en este tipo de decisiones. China, o mecanismos multilaterales como la ONLEA o la CELAC, que es precisamente el mecanismo multilateral de los países latinoamericanos, cada vez tienen más peso en este tipo de decisiones sobre las políticas internacionales. Ya se habló de cómo todo se está alineando hacia la Agenda 2030, principalmente el objetivo 3, que tiene que ver con la protección de la salud, pero deben de saber que de estos 17 objetivos de desarrollo sustentable, realmente cerca de 14 tienen que ver con el tema de adicciones, porque también impacta en cuestiones de desigualdad, inequidad, pobreza, hasta en cuestiones de ecología. Y bueno, un actor que también es importante y que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, y sobre todo se marca mucho para los temas de alcohol y tabaco, es la industria tabacalera y la industria alcoholera, que son actores fundamentales, lamentablemente, actores que por lo general lo que están buscando es sabotear mediante estas diferentes estrategias los esfuerzos por reducir los niveles de consumo en los países. Ahora bien, precisamente voy a poner un caso muy concreto de cómo puede bajar esto a los niveles nacionales y locales. En la AGIFE en 2017 sacamos una serie de recomendaciones sobre cómo mejorar los sistemas de tratamiento en adicciones en los diferentes países. Precisamente a partir de que, como ya algunos compañeros lo han dicho, solamente tenemos, por ejemplo, 1.7 camas por cada 100.000 habitantes para atender problemas de adicciones y de alcohol. Por ejemplo, en los países de alto ingreso eso pueden ser hasta 7 camas por 100.000 habitantes, pero en los países de bajo ingreso no llegan ni a una cama por 100.000 habitantes. De manera que solamente una de cada 6 personas que tiene un problema de adicciones puede tener acceso a tratamiento. Y por ejemplo, en América Latina ni siquiera es una de cada 6, es una de cada 11. Y en África es una de cada 20. Entonces, la desigualdad en ese sentido es algo que preocupa muchísimo a la AGIFE, y en ese sentido nosotros elaboramos una serie de recomendaciones para los países que precisamente lo que yo quiero que vean es cómo esto es un paraguas a partir del cual los países que están resolviendo sus problemas locales pueden ver la manera de también ajustarse a este tipo de requerimientos. No los voy a mencionar ahorita por cuestiones de tiempo, pero ahí están. Ahora bien, entonces, ¿qué está pasando en México? Entonces, en México tenemos ahora este gran reto de integrar los servicios de salud mental y adicciones, y sobre todo, el gran reto del que ya habló la doctora Medina Mora, integrar estos servicios a los sistemas de salud pública que han estado históricamente divorciados. Esta es la infraestructura que tenemos, por ejemplo, en ese sentido, pero además se va complejizando el entramado de actores y procesos a la hora de que se va bajando
lo local, porque entonces también tenemos que lidiar con los 32 consejos estatales contra las adicciones, con los 32 sistemas de salud locales, por ejemplo, e inclusive con los municipios y con los demás actores. Además están los actores de la sociedad civil. Ustedes pueden ver que más de 2,000 centros de tratamiento son dirigidos por actores de la sociedad civil, que además tienen una subcultura con normas muy particulares. Y estas normas muy particulares, además, es importante que tomemos en cuenta que en ocasiones son procedimientos que pueden ir en contra de los derechos humanos, y todos sabemos de los casos, o hemos escuchado de este tipo de casos. Casos como lo que llaman ser paciente milagro o la patrulla espiritual, ¿no? Que están imbuidos en una subcultura con unas normas informales muy particulares, en donde se mezcla la ignorancia sobre los derechos humanos con el perpetuar círculos de violencia de personas que han sido violentadas, y con además creer que este tipo de violencia puede de alguna manera ser terapéutico o ayudar a otros compañeros a que puedan superar su problema de adicciones. Ya para terminar, entonces, digamos, ya tenemos ubicados también los actores que podrían ser en México, estar involucrados en esta red de tratamiento. Y preguntas, estas no son todas las preguntas que hay que hacernos, pero son algunas que creo que son fundamentales. Es decir, ante este nuevo reto, entonces, ¿cómo se podría asegurar o incrementar la accesibilidad, asequibilidad, atractivo o idoneidad de los tratamientos? ¿Cómo tener indicadores de evaluación que permitan planificar? ¿Cómo asegurar la calidad, respeto de los derechos humanos? ¿O cómo también poder ajustar los servicios a las necesidades de los usuarios? Ya para concluir, entonces, bueno, tenemos que el análisis de la gobernanza en este tipo de políticas de adicciones es muy novedoso, con muy escasa literatura en el tema. Existen ya estudios sobre la implementación en salud de políticas públicas en salud mental, no así en el caso de gobernanza para adicciones. Aunque las políticas de salud mental y adicciones han vivido históricamente divorciadas en México, bueno, pues tenemos ahorita este nuevo esfuerzo que aplaudimos todos de ver la manera de integrarlas, pero se advierte que para el caso de las políticas en adicciones se va a tener que hacer un análisis, digamos, de todos los actores, todos los procesos, todas las normas que están involucradas en la gobernanza de este tipo de sistemas. Entonces, es un gran reto, pero creo que la oportunidad histórica que estamos viviendo es importantísima. Teníamos 20 años queriendo vivir un momento así, y de manera tal que, pues veamos la manera de empezar a estudiar cómo lo podemos hacer una realidad. Muchas gracias.